Les comento un par de cosas. Yo no sé de qué, no conozco los temas de adoración, de alabanza, hasta que los oigo y participo. Mi esposa no sabe de qué voy a hablar. Ni yo a veces sé de qué voy a hablar hasta que llego acá. Sí le dedico tiempo. Sí le doy el espacio a Dios para que me hable. Y le pido a Dios que sea algo útil para ustedes. Cuando leemos la palabra, le voy a poner un marco al contexto. Hoy vamos a leer 1 Pedro. Pero lo que estamos leyendo es lo que el Espíritu Santo le dio a Pedro para que nos transmitiera a nosotros. Por eso decimos que es palabra de Dios. Es una palabra de Dios que tiene una característica. No sé si alguna que escribió a veces alguna carta a alguien, o un email, o un mensaje de texto. Pero todo lo que escriban tiene un corto tiempo, se vence, porque son situaciones, son cosas que pasan en la vida, pero la vida continúa y todos vamos evolucionando en lo posible. La palabra de Dios tiene una característica, es eterna. Lo que Pedro escribió, porque el Espíritu Santo le indicó para enseñar, para que no se equivocaran, para alertar, es para siempre. Sirvió hace 1000 años, sirvió hace 1500 años, sirve hoy. No hay nada que conozcamos que dure tanto. Y siempre tiene el mismo valor. Si nosotros no le damos valor, el valor se lo dio Dios. Y ese es el peso de gloria que tiene la palabra de Dios. Que no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios que sigue viniendo a nosotros. A veces nos va a incomodar. No tiene la intención esa. La intención es que crezcamos. Que seamos libres de los ataques del enemigo, aunque venga, como decía Wilson, se vea grande y poderoso. Yo entendí esto para mi vida, ¿no? Lo voy a hacer gráfico. Yo como hombre, doy así, por lo general, pero no arrodillado ante Dios, derrotado. Mi condición es siempre derrotado. Porque tengo que postrar ante Dios lo que quiero, lo que me parece mejor, porque sobre todas las cosas lo mejor es su voluntad. Como hombre estoy así, pero como hijo de Dios no. Como hijo de Dios soy más que vencedor. Entonces yo tengo que salir de mi postura de hombre y adquirir eso que decía Mari de identidad. Yo soy hijo de Dios. Y cuando yo lo declaro, el diablo tiembla. Porque esto es espiritual. El diablo es espíritu. Y Dios también es espíritu. Ahora nosotros no tocamos, somos de carne. Ya toqué el micrófono de vuelta, posiblemente lo haya apagado. No. Pero nosotros tenemos ese tema dentro nuestro. Y Pedro hablaba de esto. Era una lucha constante, no es nueva, no es para nosotros, no es para esta época. Siempre fue igual. Mari habló algo que yo comenté de pasada. El domingo pasado no hay grabación porque yo toqué el micrófono, apagué todo. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Vos, todos nosotros. Pero que
en altura, en ancho. No, no. En el espíritu. Éramos, como eran ellos, hombres. Adán era un hombre lleno de luz. Eva era una mujer llena de luz, porque Dios era luz. Hasta que vino el enemigo, le abrieron la puerta a las tinieblas y perdieron la luz. Las tinieblas le ganó y fueron llenos de tinieblas. Por eso no podían estar más en el Edén. Por eso no podían estar más en ese lugar tan precioso. Ellos son echados de ahí. ¿Por qué? Porque estimaron más la tentación del enemigo, lo que les prometía, que lo que ya tenían. Ellos tenían un mandato. Gobiernen. ¿Cuál fue el cambio? Ahora eran gobernados. Pero era mejor lo que Dios le había dado. Le dio el gobierno sobre toda la creación. Sí. Pero pusieron esa parte que Dios le dijo que no. Se dejaron tentar y aceptaron esa tentación como lo mejor. Era mejor lo que el diablo le ofreció en ese momento que lo que Dios. Se equivocaron. El tema es que se convirtieron en tinieblas. Y tuvieron una familia en tinieblas. Y tuvieron hijos en tinieblas. ¿Saben por qué? Porque así como la bendición se traspasa, la maldición también. Y tenían 2 hijos, se quedaron sin ninguno. Porque uno mató al otro. Pero el asesino tuvo que escapar. Tuvieron que empezar de cero. Tardaron en arrepentirse. Pero un día se arrepintieron y uno de sus hijos empezó a buscar de Dios. Y ahí volvió la luz. La luz es lo que ilumina nuestra vida. Nosotros somos hijos de la luz o hijos de las tinieblas. Es una elección. Pero muchas veces, por aquello que nos tienta más que lo que Dios da, porque no conocemos la amplitud ni la profundidad de lo que Dios da, nos lleva a la equivocación. Créanme que yo lo que les voy a tirar es un bote salvavidas, no es un yunque para hundirlos. Pedro dice, 1 Pedro 2, Dios habla hoy. Voy a leer en esto. No hace falta que lo... Dice la palabra de Dios a través de Pedro. Por lo tanto, versículo 1 de capítulo 2, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, y envidia, y toda clase de chisme. Yo sé que esto último cuesta un poco. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Pedro le está hablando a recién convertidos. Le está hablando de leche. No es como en Hebreos que después nos dice que busquemos un alimento más sólido. Pedro le está hablando a chicos espirituales, a niños. Entonces dice, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado de la bondad de Dios. ¿Cuál es la bondad de Dios? Que tomando por alto todas nuestras ofensas, nuestros pecados, nos ha dado la opción, la oportunidad de ser nuevamente salvados por el Señor. Amén. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor.
De esta manera Dios hará de ustedes como piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. ¿Sabes? Te puede fallar tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermano. Te pueden fallar todos. El vecino, te fallan todos. Pero aunque tu padre y tu madre y un tu hermano y también los conocidos te abandonen, dice el Señor, yo no te dejaré. Eso marca con quién tenemos que tener cercanía, comunión. ¿Con quién? Tenemos que llegar a tener esa relación más profunda. ¿Quién es el que está más interesado en tu vida? El Señor. ¿Por qué? Porque quiere restaurar en vos esa gracia inicial que puso en Adán y Eva y no le dieron valor. Y Dios está esperanzado. Dios tiene fe en vos, en que vos sí le vas a dar valor. Y que vas a querer parecerte. Yo les voy a decir algo. Nosotros jamás vamos a alcanzar lo que no busquemos. Si yo creo que hay gracia, que hay bendición, que hay poder dispuesto para mi vida en Dios, ¿a dónde tengo que ir? A ver, pregunto de vuelta. ¿A dónde tenemos que ir? Pero no tanto convencido. Para ir a Dios hay un solo camino. Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no llego a Dios. Así que todas las promesas de Dios, yo no las voy a alcanzar. Si yo no busco estar en el camino, si yo no decido estar en el camino, si yo no me propongo cada día estar en el camino, no voy a estar en el camino. Porque el camino es gratis. Pero la decisión de estar en el camino es mía. Nadie va a decidir por mí, nadie me va a empujar, y si me empuja y yo no quiero estar, me vuelvo a salir. La relación con Cristo es personal. Cuando yo digo a Cristo, yo quiero estar en vos, no sé cómo hacer. La verdad no sé ni cómo sostenerme en el camino. Yo necesito de vos. Porque no sé, no puedo, soy débil. Ese como yo, como el hombre postrado, pero derrotado. Créame que yo sé de derrotas y sé de triunfos. Quebré 5 veces en mi vida. Y no las voy a explicar por qué quebré, pero quebré 5 veces. Hice de todo en mi vida. Tuve una empresa constructora cuando tenía 18 años. Hice de todo, tuve fábrica de juguetes, heladería, fui heladero también, Wilson. Hice de todo en mi vida. Y quebré. Y la última vez que quebré, me tomé de la mano de Dios. Y nunca más quebré. ¿Por qué? Porque ya no me era tan importante lo que hacía, sino quién era. Y perdí negocio por quién era. Y dejé de hacer cosas que el mundo hace por quién era. Pero siempre sentí esa presencia de Dios y eso me era suficiente. Poder estar ante Él sin deudas, sin pecado. Tratando de tener la vida más ordenada, mejor que podía. Vos decís, bueno, perfecto, no, jamás. Yo jamás me considero perfecto, soy un hombre que se equivoca constantemente, se la pasa el día arrepentido. Yo vivo arrepentido. Es decir, porque sé que voy a hacer un montón de macanas. Lo que tengo ahora luz suficiente para entender cuando lo hago y arrepentirme en el momento. Ya no guardo nada para mañana. Me arrepiento en el momento. Pido ayuda,
y salgo de la situación. Esa piedra es Cristo, que es una piedra viva, tiene la capacidad de hacernos piedras vivas a nosotros. Qué cosa rara, ¿no? La comparación en la Biblia, pero si compara a Cristo con una piedra, me puede comparar a mí con un cascotito, digamos. No hay problema con eso. Yo siempre voy a estar un poquito más abajo, o bastante más abajo, ¿ok? Pero piedra viva, ¿por qué? Porque quiere edificar en mí un templo. ¿Se entiende lo que es un templo? Un lugar donde habita Dios. Él quiere en mí un lugar donde habite Dios en plenitud. Bueno, pero Cristo está al lado del Padre, sentado en el trono. No, pero acá está el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces Él quiere venir a habitar en mí para llenar esto de luz, de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, de profundidad. Sacarme la mente mundana con la que crecí para hacerme entender de las riquezas espirituales. Ese es el cambio. Mi vida no puede oscilar, que estoy bien, que estoy mal, que estoy bien, que estoy mal, que estoy bien, que estoy mal, conforme a las circunstancias. Porque la circunstancia de hoy, mañana es vieja, y es otra la circunstancia, y pasado mañana es otra. Pero el que confía en Dios, el que confía en Dios, está sobre la roca. La roca no se mueve, la circunstancia sí. ¿Cuántos se sienten, perdón que pregunte esto, fracasado? Yo me siento más de una vez fracasado, porque intento cosas que no alcanzo, porque tratando de hacer cosas fallo, porque no me salen bien. Había un hombre en la palabra de Dios, yo te cuento esto para que busquen la historia de José y léanla. Busquen la historia de Daniel y léanla. ¿Por qué? Daniel era un príncipe, pero un día el enemigo atacó su ciudad, Jerusalén, y lo llevaron como esclavo. A ver, vos pasás de príncipe a esclavo. Y fue llevado a Babilonia. Y el rey de Babilonia le dice a su secretario, sería, búscame 10 jóvenes que hayan venido de Jerusalén con conocimiento, que sean sabios, entendidos. Y le da un tiempo, 3 años, para enseñarle las costumbres, para enseñarle el idioma y para enseñarle sobre sus dioses, que eran otros. Entonces, Daniel y sus 3 amigos más cercanos, lo primero que hacen, le cambian el nombre a los 3 para que pierdan la identidad. Entonces Daniel pasó a ser Belsasar y sus amigos tenían nombres de dioses de ese pueblo. Daniel se sintió tan ofendido, tan mal. Y tenían para comer la comida del rey. El vino que tomaba el rey se lo daban a ellos. La comida que comía el rey se la daban a ellos. Y Daniel dijo, no me voy a contaminar. No me voy a contaminar con esto. Entonces habla con el encargado, digamos, y le dice, mira, yo no voy a comer esto. Yo no me voy a contaminar. A mí dame garbanzo, dame esas cosas que... Dice, no, pero si el rey te ve más flaquito, más demacrado, me corta la cabeza a mí. No, probame 10 días. Probame 10 días y en 10 días vos ves que yo estoy más demacrado. Yo cambiaré de posición, pero si no, vos vas a aceptar lo que yo te propongo. Así hizo.
Ese hombre que era príncipe, que pasó a esclavo ahora, renunciaba. Mirá, vos te llevan esclavo, pero encima te tratan como un príncipe de ese país. Y te dan manjares, vino. ¿Lo rechazaría? ¿Por tu Dios? Porque toda la comida estaba consagrada a los ídolos de ellos. Y él sabía que no podía comer nada consagrado. Vos decís, qué racha, ¿no? Le pasan todo a este muchacho. Pero él se mantuvo firme. Te cuento el final de la historia. Fue el hombre más reconocido. Porque él no se asustaba de lo que el mundo podía hacerle. Estaba más preocupado de lo que Dios podía hacer en él. Entonces un día, como querían voltearlo de alguna forma, todos los que se sentían molestos, todos los agoreros, todos los bruscos, todos los que estaban, le molestaba, porque el rey lo escuchaba a él. Entonces hace algo, dice, oh, Alteza, nos hemos puesto de acuerdo para que hagas un edicto, donde cualquiera que honre a cualquier hombre o a cualquier Dios más que a vos, se ha muerto. Así de fácil. Claro, ellos conocían lo que hacía Daniel. Daniel escuchó, no le importó nada, fue, abrió su habitación, abrió la ventana, se arrodilló 3 veces por día y se ponía a orar. Claro, le sacaron la foto, fueron al rey y lo acusaron. ¿Saben qué? Este varón ya había tocado por su honestidad, por su amor al Dios que él proclamaba, había tocado el corazón del rey. Y el rey se puso muy triste por esto. Pero como había había declarado una ley, habían editado una ley, no sé cómo se dice. Hecho un edicto. Habían hecho un edicto que es una ley que no se podía quebrar. Lo habían sellado con el anillo del rey, me parece. Gracias. Tenía un castigo eso, la muerte. Así que al otro día tempranito a la mañana, no perdieron tiempo, lo pusieron en un lugar cerrado, que se cerraba con una piedra, con un pozo gigante, donde adentro había leones. Y se lo tiraron a Daniel y los amigos para que se divirtieran los leones. El corazón del rey quedó impactado. No comió, no bebió, no durmió. Y se levantó temprano a la mañana, fue corriendo al lugar y le gritaba: Daniel, el Dios que servís te ayudó. Daniel, estás vivo. Y de adentro Daniel le decía: sí, Señor, no se ponga triste. Envió un ángel y le cerró la boca a los leones. Pidió que abrieran, corrieron la piedra, sacaron a Daniel y sus amigos, e hizo llamar a todos los que lo habían acusado, a ellos y su familia, y los tiraron al pozo. Dice la palabra que los leones los despedazaron antes que llegaran al fondo. Ese hombre marcó la historia de 4 reyes. Pues bien, constantemente. Pero vos me decís, si lo miro conforme al mundo, le pasó de todo. Nos va a pasar de todo. Pero Dios va a estar ahí para librarnos de todo. Amén. Porque de esto es el contexto. Si yo dejo de hacer la voluntad de Dios por el miedo a lo que los hombres pueden hacer, de lo que están alrededor pueden decir de mí, yo todavía no me convertí. Yo todavía no me entregué. Y la entrega pasa por tomar lo que Dios dice como una verdad para mi vida. Dios me está hablando a mí. Yo soy importante para Dios. Él me ama. ¿Te lo dijiste alguna vez? Señor me ama. No lo practican. Díganselo a sí mismo.
El Señor me ama. No tengan vergüenza. Vergüenza de robar. Pero díganselo por qué. Porque es verdad. Cuando yo proclamo verdades, las verdades cambian las circunstancias. Hay algo que es la realidad. La realidad es lo que estoy viviendo todos los días, la circunstancia, el mundo, que hay guerra en Irán, que se están peleando Estados Unidos, que le llaman un error menor cuando muere gente, porque ellos apuntaban a los edificios, digamos. No, Dios ama a cada uno de esos que se murieron también. Me ama a mí que estoy vivo, pero me ama porque hay un propósito. No me dejó vivir sin propósito. Dice Pedro 1:9. Todos ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo. Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a la luz maravillosa. Yo diría amén, ¿no? Amén. Porque te llamó. Que vos no oigas bien es otra cosa. Que vos creas que está llamando al de al lado es otra cosa. Pero acá dice que te llamó a vos. Nos llamó personalmente uno por uno. El Señor no es que llama a este y a vos no. No, no. El llamado es para todos. Que todos escuchen es otra cosa. Que todos quieran escuchar es otra cosa. Porque Dios te ama. Y te sacó de la oscuridad para ponerte en la luz. Porque Él quiere que seas lleno de luz. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no le tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Ese es el versículo 9. Tiene 20 versículos más que convendría que los lean. Y no los voy a leer. El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo? ¿Los demás no lo tienen el Espíritu Santo? Oren para tenerlo. Porque el que transforma la vida es el Espíritu Santo. Si no lo tenés, tenés una complicación. El Espíritu Santo no invade. ¿Se entiende? Vamos a suponer que vos tenés un punto flojo en la vida. Y estás agarrado a eso y no lo querés soltar. Pero que decís, Espíritu Santo, vení. Se va a quedar al lado tuyo esperando que lo suelte. Porque Él no te va a patotear. Él no te va a golpear para que... No. Vos tenés que decidir soltar lo malo para abrazar lo bueno. Vos le tenés que dar lugar. Apocalipsis 3 dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Así que, ¿escuchaste golpear la puerta de tu vida alguna vez? ¿Hay un toc-toc? ¿Y por qué el Señor no tira la puerta abajo? ¿Por qué el Señor no entra por la fuerza si tiene poder? Porque el diablo posee y Dios gobierna. Yo tengo que aceptar su gobierno. El diablo no te va a pedir permiso. Se te va a meter en la vida, en tus asuntos, tus negocios, en tus estudios. Se te va a meter en todas las cosas. Como se metió con Eva. Le engañó. No tiene verdad, tiene engaño. Pero te va a engañar. Va a intentarlo por lo menos. Constantemente. Pero cuando le das lugar al Espíritu Santo y confías en Él, te empezás a despojar de todo lo que a Dios no le agrada, porque Él te lo va diciendo. Él trae luz, luz para que veas, para que entiendas. Se va a llenar tu vida en la medida que lo dejes. Cuando uno
único que pide Dios para estar en tu vida es que te arrepientas de todo lo malo. Hay cosas malas que te las va a revelar el Espíritu Santo en la medida que le des lugar, porque a veces uno por costumbre hace cosas que no sabe que son malas. Pero cuando uno se arrepiente, todos saben lo que significa arrepentirse. Yo voy para allá, el mundo me lleva para allá, Dios me habla, entiendo, y ya no me voy con la corriente del mundo. Ya voy hacia Dios. Voy en el camino, voy en Cristo. Ya cambia mi vida. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil predicar la palabra? ¿Por qué se rechaza tanto su palabra? ¿Por qué cuesta tanto poner la semilla? ¿Por qué le cuesta a la gente ver la diferencia entre Dios y Satanás? Y hoy a la mañana, hace rato que vengo preguntando, Dios me dio una palabra: ambición. Ambición humana. Y entonces agarré, ¿por qué? En el diccionario, ¿qué significaba ambición? Dice, la ambición es una excesiva inclinación de conseguir fama, poder o de cumplir objetivos dominados por la ambición de poder. Quiero tener. Me ciego. La ambición ciega. Te olvidaste para qué querías tener. Se empieza a ser importante que tener lo importante. Pero Dios dice que hay cosas que tenés que tener. Buscá primeramente el reino de Dios. Y lo que es justo conforme a Dios. Y lo que Él opina que está bien. Y Señor, lo que necesito, yo la llamo añadidura, dice. Y Dios va a añadir todo lo que es necesario. ¿Qué tengo que hacer? Afirmar la búsqueda. ¿De qué? Del reino, no equivocarme. Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a la gloriosa riqueza que tiene en Cristo Jesús. Dios no hace acepción de personas, no es para este sí, para el otro no. La palabra es eterna, tiene valor, es para mí, para vos, es la misma. 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Romanos 8:27. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Tengo un tema, un problema, no sé cuál es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que está en mí sí la conoce. Entonces intercede por mí ante Dios de forma que no se equivoca. Él conoce mi vida. Dios aprecia mi vida, la tuya. Él ama tu vida. Él dio la vida, no por el perro que está en la puerta, no por el caballo que pasa. Dio la vida por cada uno de nosotros. Esa es una verdad. Y a veces pasan cosas que te lo hacen olvidar. Y te cambian las prioridades, y te cambian las cosas. Romanos 15:5 dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Construir una familia es difícil. Construir una familia de Dios no es menos difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos convertirnos, de parecernos a Jesús. Y si todos nos parecemos a Jesús, anda fenómeno. Pero hay un proceso.
Yo hace 14 años que estoy predicando acá. Hay un proceso. Lleva tiempo, constancia, permanecer, corregir, enmendar, volver a reconciliarse. Pero ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene por el bautismo, pero la llenura viene por la búsqueda. ¿Amén? Amén. Romanos 8, 1 y 2 dice: por lo tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de vida, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Dios nos dio en el cuerpo, por su soplo, vida. Y llamó eso espíritu de vida. Pero ahora Cristo, en el espíritu, ya no en el cuerpo, en el espíritu, dice Romanos, que nos da otro espíritu de vida. Porque nos transforma a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. ¿Lo anhelás? ¿Lo querés? Porque está disponible. Porque no es para uno o dos. Está disponible para aquellos que quieran agradar a Dios. No hay nada que agrade más a Dios que te quiera parecer a Cristo. Vamos a decir, ¿cómo lo honro? De esa manera. ¿Cuál es la mejor alabanza? Esa. Si yo reconozco que su Hijo no murió en vano, que yo aprecio ese valor que Él tomó para mi vida. Él dijo, yo muero por Él. Murió por cada uno de nosotros. La ambición nos ciega. La ambición nos hace pensar que somos mejor que el que tengo al lado. El que tengo al lado tiene que proveer mis necesidades. El proveedor es Cristo. Si el que está a tu lado no tiene a Cristo, no te ha enterado. Y nosotros a veces nos pasa esto. No estamos enterados que somos parte de la familia de Cristo. Que vino a barrer es parte de mi familia y un día puedo venir a dar una mano. Que prepara el té, le puedo dar una mano. Y puedo ayudar al otro. Pero mucho más. Puedo interesarme por su vida. Orar por su vida. Ser partícipe de la vida del que tengo cerca. No me alcanza con saber el nombre. Vení, contame tus problemas, vamos a orar juntos. Si Dios escucha, pero hay algo que a Dios le agrada. Y a dos. A Dios le gusta, no sé por qué, pero mandaba de a dos a los apóstoles. En ese momento no eran apóstoles todavía. Eran muchachones que habían conocido una verdad que los había sorprendido e iban a los pueblos a hablar de la buena noticia y no entendía por qué los espíritus se les iban, la gente quedaba libre. Vamos a vivir las mismas experiencias, pero en esa comunión cercana, sabiendo que lo importante para tu vida es que tengas una relación con Cristo. Que esto no es un cuento, que esto es una verdad, que esto es una experiencia. Yo te invito a que profundices la experiencia. Que le digas, Señor, quiero conocer más de vos. Señor, necesito más de vos. Tengo un montón de cosas que resolver. Algunas están en mí, otras están en el que tengo al lado, pero necesito resolverlas. ¿Cuál es mi parte, Señor? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo sobrellevo la situación? ¿Cómo crío hijos? ¿Cómo lo llevo adelante, Señor? El mundo es un desastre.
Corren riesgo, Señor. Mis hijos, mis hijas corren riesgo. Va a venir el enemigo y los va a engañar. Y los va a meter por caminos que no son tuyos. ¿Cómo lo resuelvo, Señor? ¿Cómo los voy preparando para que se defiendan? ¿Cómo llego a ellos en lo profundo? Dame una palabra, Señor, que traspase mi entendimiento, pero que llegue al corazón. Hazme, Señor, capaz de hacer lo que vos haces. Señor, ponete en mí, llename, usame para hacer lo que vos querés hacer. En mi vida, en mi matrimonio, en mi negocio, con mis hijos, con el vecino. No hago propaganda, ¿no? Pero algo me golpeó la otra vez, espero que lo siga haciendo. Pablo me dijo, empecé a orar por mi competencia, por los otros negocios. Y yo adentro sentí algo, me hizo, algo me golpeó. Nunca hablé de eso con Pablo, hay cosas que a veces no hablamos, pero Dios le habló. ¿Por qué? Porque vos cuando tenés misericordia, recibís misericordia. Nada más que tu misericordia a veces media falluta, media imperfecta. Pero la misericordia que recibís viene de Dios. Y cuando le diste un pan a alguien que no tenía, por amor, por misericordia, Dios te va a proveer. ¿Por qué? Porque Dios es generoso con los generosos. Por eso Dios dice, yo te voy a juzgar así como vos juzgás a los demás. Si vos ponés la vara acá arriba y querés la perfección de todos, Dios te va a pedir lo mismo. Ahora, si te das cuenta que está muy alta la vara, bájala. Bájala. Y decirle, Señor, mira, acá me da. Ayúdame a ser mejor. Porque conforme a tu juicio serás juzgado, conforme a tu misericordia recibirás misericordia. Hay una agenda ahí en Mateo 5, 6 y 7. Pero Dios te ama. Dios te ama. Y Dios va a responder todas tus preguntas. Lo harás cuando estés despierto, cuando estés dormido, pero te lo va a decir. Y a veces te lo dice por la boca de otro, ¿eh? Y vos decís, no, ¿por qué no me lo dice directamente? Porque todavía estamos un poco medio sordito. Yo, ¿no? Capaz que por la edad me voy quedando un poquito más sordo, pero a veces no escuchamos bien. Entonces, sabemos que Dios nos ama, pero cuando viene alguien que sabemos acá en la tierra que nos ama y nos trae una palabra para nuestro bien. ¿Amén? ¿Qué quiere hacer Dios con nuestra vida? Edificarnos. Dice que a la altura, a lo ancho y a lo profundo de Cristo. Mirá, para Dios lo mejor es Cristo. En Él tiene contentamiento. Él está contento con Cristo. Cuando vos elegís a Cristo, Dios está contento. Cuando vos le permitís entrar en tu vida y gobernar, hay fiesta en los cielos. Porque Dios vio que entendiste que Él te quiere tanto como a Jesús. Entonces quiere que seas como Él. Menos, no como Él. Y cuanto vos más lo desees, cuanto más lo intentes, más contento está el Señor. Y más grande va a ser la bendición sobre tu vida. Amén. Amén. Nunca ambiciones más que lo que Dios te da. Poné tu demanda por debajo de la voluntad de Dios.
Dice que lo que Dios provee o enriquece, dice la palabra, no trae tristeza. Lo dice un hombre que por querer alcanzar cosas entristeció a su familia, a su esposo y a sus hijas. Por querer hacer más, quebró 5 veces, dije. Pero la última vez conocí al Señor y no quebré nunca más. Pero las amarguras, las tristezas, todo lo que pasé, y lo pasé con mi familia y mi familia conmigo, tuve que transpirar para levantarlo. ¿Saben lo bueno de todo eso? Que mientras yo caía de rodillas y me arrepentía ante Dios, al tomar conciencia, Dios hacía la otra parte con mi familia. Y lo que pensé que iba a ser un trabajo demasiado arduo, Dios me lo hizo fácil. Lo que Dios ha provisto con el arrepentimiento, no te lo da nadie. Porque es un arrepentimiento genuino y una transformación verdadera. Dios está disponible, aprovechenlo. Amén. Todavía es tiempo. Esta prédica en la zona de guerra tendría otro precio, otro valor. Nosotros no estamos en guerra. No hay situaciones similares a eso. Nos podemos seguir viendo la cara con el cuidado y la guarda de Dios. Allá no saben si mañana se vuelven a ver. Disfrutemos lo que Dios nos da y aprovechemos esta misericordia que Dios tiene para con nuestra vida en este tiempo. ¿Amén? Hasta acá llegó. No tengo más para ustedes. Solo quisiera orar, si me lo permiten.